No sufrí en la cárcel por Jesús, porque cada día Él estaba conmigo. ¿Tú crees que alguien puede enfrentarse a la tortura y al dolor y no sentirlo como sufrimiento? Bueno, no sé, me causa la duda. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a este episodio de tu podcast Más que un like. Seguimos estudiando la historia de El hombre celestial, el hermano Jun, que de verdad ha sido un libro que nos ha hecho llorar, nos ha sacado varias lágrimas, pero también nos ha llevado a ver a Jesús, a reconocer la fe de una manera diferente. Hoy continuamos con los episodios Dios derrama su asombroso poder, en la cárcel por segunda vez y una visita familiar dolorosa. Entonces, ahora sí vamos a esas 5 condiciones, pero esas 5 condiciones las conocemos en un contexto en el que ya Jun, primero Dios le da una palabra y él siente a través de esa palabra como que Dios le está diciendo que va a perder su vida. Pero la sorpresa es que luego se enfrenta a estas personas del Buró de Seguridad Pública y ellos le dan 5 condiciones para poder salir de la cárcel después de estos 4 años de mucha tortura. Sí, estas 5 condiciones que están remarcadas para salir de la cárcel son, primero, debe no hacer política, o sea, no estar políticamente inactivo por 2 años. Le piden también vigilancia policial las 24 horas. Le piden también, recuérdame la tercera. También él tiene que reportarse una vez al mes con los del Buró de Seguridad Pública, sí, decirles qué ha hecho durante todo el mes. Claramente no puede decirles que ha estado predicando. No puede tampoco salir del pueblo en el que está a predicar a otros lugares. Y finalmente hay una que no acepta, que es la quinta. ¿Cuál es? Y esa es que él tiene que hacerse parte de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías, que precisamente esa es la iglesia que crea el gobierno. Sí, sí, y vamos a ver entonces en este episodio un poco más, ampliando un poco más la información respecto a este libro, contexto histórico, qué pasa y qué sucede, la parte emocionante, la parte triste. Avancemos entonces hacia esa primera parte. Pues bueno, es importante que en esta primera parte, cuando ya él daba por terminada su vida, o por lo menos estaba resignado a que iba a pasar el resto de sus días en la cárcel, Dios lo sorprende de esta manera sobrenatural, y es que ya a los 4 años puede por fin dejar la prisión, teniendo en cuenta que en ese momento hubo personas, pastores, allí mismo en China, que también fueron presos y ellos sí pasaron el resto de su vida, o incluso muchos murieron en la cárcel. Entonces como que él esperaba ese mismo destino precisamente, y cuando se lleva esa sorpresa de que ellos lo dejan salir, ¿no? Entonces un versículo que recuerdo mucho, o bueno, una parte, sí, de la Biblia es donde él dice como esa palabra, donde él dice que toda autoridad que es puesta en la tierra es primeramente puesta por Dios. Y ellos se sentían poderosos, ¿no? Como que ellos tenían la última palabra, como que ellos eran fuertes por encima de él y del Dios de él. Pero finalmente él reconoce que es el poder de Dios el que lo saca con un propósito a los 4 años de la cárcel. Sí, y yo creo que estas condiciones que le impusieron pues eran básicamente, de pronto, en el principio yo creo que fue emocionante para él, ¿no? Le pusieron 4 años de sentencia. Dice que exactamente, de hecho en el último capítulo que estuvimos hablando, él estuvo en el calabozo casi que los últimos meses de esa sentencia, pero justo antes de salir completa los 4 años allí en la cárcel y le dan salida bajo estas 4 condiciones porque al final no cumplió la quinta. Y vemos también pues que por supuesto toda autoridad, como tú lo dices, es dada por Dios, y creo que esa es una parte fundamental de este episodio que vamos a estar hablando. Sí, ya luego
Pasamos, la verdad, en estos 3 capítulos pasan muchísimas cosas, como les decimos, si ustedes tienen la oportunidad de leerse el libro, de verdad, se los recomendamos muchísimo, pero pasan muchísimas cosas en este tercer capítulo. Pues encontramos como en un orden cronológico, él sale de la cárcel, por fin se encuentra con su familia le da la expectativa de que él va a salir y finalmente cuando él llega a casa puede conocer a su hijo Isaac por primera vez después de 4 años. Y esto es algo que a mí me impactaba muchísimo y era como, mm, no sé, en esta realidad, en la modernidad en la que vivimos, de pronto muchas veces hay niños que están siendo abandonados y no sienten la importancia para su papá o para su mamá. Pero acá vemos una situación diferente y es la situación de un papá que siempre quiso conocer a su hijo, creyó que iba a morir en la cárcel y no lo iba a conocer, pero la sorpresa más grande que le da es cuando llega a su casa a la mitad de la noche y se encuentra con su papá. Entonces me impactaba muchísimo esa parte porque dice que la esposa de Elin obviamente estaba súper emocionada de recibir a su esposo y el niño pregunta, ¿y él quién es? Sí. ¿Tú cómo te sentirías? Uy, yo creo que esa es la parte más difícil de de este episodio. Creo que es el 16 que narra la salida de él. Y como tú dices también, el estar a la expectativa de que saliera de la cárcel, el estar a la expectativa de que de pronto se encontrara finalmente con su familia y lo dejan salir a mitad de la noche, entonces le toca caminar sobre el hielo porque todo este tiempo hubo invierno en China y dice que llega caminando sobre el hielo a la casa, lo espera a su esposa, su hijo conoce finalmente a su hijo con 4 años y el papá no lo reconoce. Yo creo que podemos ver reflejado en el libro primero la tristeza, bueno, como el dolor físico que sufre la persona, pero también vemos una parte importante y es el dolor emocional. Una persona que ha estado anhelando, el hombre, el que había estado anhelando conocer a su hijo por tanto tiempo, Ujú. cuando llega no lo reconoce, yo creo que es un dolor profundo, más doloroso incluso que el propio castigo que pudo haber recibido durante ese tiempo. Y recuerda que en el último episodio, estábamos hablando también de la tortura, ¿no? En Mm. alguno de los episodios anteriores hablábamos de que la tortura moderna ya no es tan física, todavía se ve maltrato y violencia física en muchas maneras, pero también es como una modalidad muy enfocada hacia las emociones. Entonces sí, es bastante doloroso y empieza un tiempo especial para ellos, ¿no? De recuperar el tiempo, de poder compartir con su esposa, con su hijo, con su familia y pues empezar también a predicar. Sí, Entonces, bueno, pues ahí también vamos aprendiendo como esos tiempos de refrigerio que vienen de parte de Dios, ¿no? No todo es tristeza y dificultad, sino Dios también piensa en el deleite del ser humano, en su familia, en tener esos tiempos de bendición. Y Él efectivamente pues empieza a vivir un avivamiento. Me acuerdo que más adelante empieza a haber un crecimiento impresionante alrededor de él. Él luego tiene un sueño, no sé si lo recuerdas, ese sueño donde él siente como que él tenía una luz de un tamaño pequeño sobre él y no podía apagarla y esa luz como que atraía a las personas, eran a nuevos creyentes y lo perseguían y él trataba de huir, de esconderse de ellos, pero no podían. Entonces sí. dice que él toma la luz y la mete como entre su chaqueta y aún así seguía brillando, era imposible ocultar la luz. Él le cuenta ese sueño a su esposa y a mí me impacta de él, de verdad es muy tesa porque es una mujer muy llena de Dios, tenía mucho discernimiento, era como esa ayuda idónea. Sí. Además, porque siempre que él le contaba, tuve un sueño, ella como que interpretaba los sueños que él tenía. Y efectivamente le cuenta este sueño a ella y ella le dice, mira, ese sueño quiere decir que va a venir como un avivamiento. Lo que Dios te ha dado a ti va a traer a muchas personas. Y al final ellos llegan como a la conclusión de que el que lo dejaran libre era como una coartada, era un plan de los del Buró de Seguridad, porque era como sabían que él iba a traer a más personas y que iba a empezar a predicar,
pues lo empiezan a usar a él como una coartada para encarcelar a los nuevos creyentes. Sí, y respecto a este avivamiento también vemos que, bueno, primer punto, pues que parecía de pronto lógico el pensar ya desde la perspectiva del lector, no desde de la perspectiva de quien lo escribe, sino desde el lector, el hecho de que estas 5 condiciones hacían que él tuviera que estar reportándose constantemente, el seguimiento policial. De hecho, en el libro dice que sí le pusieron unos policías fuera de la casa para vigilarlo de día y de noche. Mm, Entonces, él le habían puesto una imposición de que no podía salir de su pueblo, pero era una trampa, como tú dices, porque al final él empieza a salir del pueblo y empieza a predicar en otros lugares. Sin embargo, cada mes que se presenta allí ante el Buró de Seguridad, pues él nunca da nombres, nunca da lugares específicos, dice que habla estrictamente del sermón de la Biblia, no habla ujú, sobre política, no habla sobre oposición. Entonces mm, que lo culpen de contrarrevolucionario, pues es difícil porque él está dando es un sermón de lo ujú, que dice la Biblia, no está ujú. hablando de un político, no está hablando de economía, de la situación del país que era muy difícil. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del avivamiento, que es una parte interesante, este sueño que él tiene y qué empieza a pasar después de este sueño, porque es curioso que podamos ver de pronto que él tenía el sueño, la esposa lo interpreta y empiezan a pasar varias cosas en ese momento. Sí, fíjate que pasan muchas cosas en esta temporada de la vida de ellos y empiezan a vivir un avivamiento, pero también en este momento China está viviendo una realidad en la historia, una realidad cultural y social, y es que empieza la gente a movilizarse, a cuestionar pues la corrupción, a cuestionar el mandato o bueno, el comunismo que se ha establecido en China a través de Mao, y empiezan a haber unas movilizaciones bastante fuertes. De hecho, acá tengo, este es un dato histórico, el Sección cual dato histórico. y es que para hacia el 4 de junio nosotros leemos, pero también hacemos acá una corta investigación, ¿no? Sí, claro, es importante informarse. Y entonces fíjate que para el 4 de junio del 89 se conoce algo que se llama la masacre de Tiananmen. Y para esa temporada es la temporada en la que Jun es liberado. Entonces, hay una movilización cultural, de hecho, según la historia y algunos datos que encontramos, también fue como una de las movilizaciones más grandes e importantes en China, donde muchas personas se unió todo el pueblo cuestionando la corrupción, cuestionando varios de los principios del comunismo, porque empiezan a vivir inflación, empiezan a vivir injusticias, la policía empieza digamos que amedrentar a las personas y se levanta como una revolución. De hecho, si ustedes quieren buscarlo en internet, no hay muchos datos. Lo que se encuentra en China está vetado este tema, no se habla, es un tabú hablar el tema de esta masacre en China, porque finalmente el gobierno se salió con la suya. No sé, no hay datos reales de cuántas personas murieron en esta movilización, pero fue de cientos a miles de personas que entregaron su vida en ese momento por la nación de China. Y fueron días bastante fuertes de violencia, de injusticia, entrevistas de muchas personas que presenciaron esta masacre dicen que de manera como bajo cuerda, no pública porque no es legal, dicen como que nunca han visto a la policía ejercer tanta violencia contra el pueblo sin discriminar entre el revolucionario y el que estaba allá, sino a todos, una cosa loquísima. Y a raíz de eso se despierta el corazón de las personas en China. Jung cuenta que antes los cristianos eran en su mayoría los campesinos, aquellos que vivían en las aldeas pequeñas. Pero después de esta masacre, ya luego estudiantes, personas estudiadas y capacitadas también empiezan a aceptar a Jesús en su corazón y empiezan a vivir ese avivamiento donde él empieza a ser invitado a otros lugares, a otras ciudades, y ahí se las arreglan con Delin para él poder ir a predicar, ¿no? Sí. Y dentro de todo esto también encontramos que, bueno,
haciendo como esa oposición básicamente al gobierno, es cuando empiezan a convertirse después del sueño, como toda una narrativa también que se tiene, y no es solamente narrativa, sino datos históricos. Esto lo pudimos encontrar pues en internet, porque en internet ahorita está escrita toda la historia de la humanidad, pero también si tienen información, si ustedes quieren consultarlo, también pueden consultarlo así con ese dato de esa masacre. También queremos resaltar que en esta parte hay el avivamiento y empiezan por primera vez como a entrar, digámoslo, predicadores, evangelizadores de otras naciones. Bien Ujú. sabemos que cuando está en una dictadura no se deja de pronto entrar a personas externas porque de pronto están contra el gobierno, porque de pronto son espías. Bueno, los dictadores tienen cosas en la cabeza que uno a veces no entiende y sacan cosas raras. Uno es de los evangelistas que empiezan a ingresar allí, se les empieza a exigir algo que es curioso, ¿no? Y son sermones mínimo de 2 horas. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste un sermón de 2 horas, sentada, concentrada? Bueno, la verdad, uy, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, sí he conocido pastores y predicadores que son, como dicen por ahí, de tiro largo, ¿no? Predica. Yo me considero como, a mí me De gusta tiro largo. hablar, entonces cuando me dan la palabra, pues tengo que ejercer más el dominio propio para cumplir los tiempos. Pero sí es muy curioso porque dice que en esta época de avivamiento la mayoría de personas que predicaban precisamente eran en China, los chinos, y ellos predicaban sermones hasta de 6 horas de chorro. O sea, yo me imaginaba al apóstol Pablo, así tal cual, Mm. y no se aburrían, no cuestionaban, oiga, mire, me duele el estómago, tengo hambre, ya es medianoche, tengo que madrugar a trabajar. Era otro nivel Sí, era otro nivel. y es bacano. Y a raíz de eso, pues él empieza, porque él no había tenido ningún contacto con personas de Occidente, y en eso empieza a conocer a los evangelistas y dice que conoce uno específicamente que amaba a China, estaba allí, predicaba en chino, que creo que tampoco es fácil, ¿no? Aprender el idioma y todo lo demás. Y predicaba justamente como ellos, era así como de tiro largo. Sí. Pero entonces ya ellos empiezan a calificarnos. Si va a venir alguien de Occidente a predicarnos, tiene que por lo menos predicar 2 horas de largo. Sí. ¿Tú te le medirías? Bueno, pues pienso que yo creo que si lo contrastamos en la historia moderna y en la modernidad, ahorita estamos como de pronto muy acostumbrados a eso que llamaríamos cápsulas, ¿no? Vas tú y en 30, 40 minutos te dan una cápsula y te vas con eso. Un domingo la reunión te dura 45 minutos y 15 minutos para que te sientes, para que te tomes el agua. Pero cuando ya lo vemos de esa manera, hacemos un contraste que es muy grande. De hecho, la noticia que les queremos dar ahora es que los podcasts ahora van a ser de 6 horas, para que se sienten en su casa. Nadie lo sigue. Pero de pronto el que ellos pudieran poner la importancia de la palabra por encima de sus prioridades me parece sorprendente. Sí, admirable también. Pero luego viene una situación a la que nos enfrentamos muchos cristianos. Y es esa parte cuando él dice Dios le da una palabra que está en Apocalipsis 2 de 3 al 5. Y es esa palabra donde Dios le hace el llamado a la iglesia y le dice como, he visto tus obras y sé que amas al Señor, pero hay una cosa que tengo contra ti y es que has dejado el primer amor. Y Dios le da esta palabra a June. Además de eso, luego su esposa tiene otro sueño, ¿no? Delin, ahora es Delin la que tiene un sueño. Y si quieres conocer ese sueño, lee el libro, porque el tiempo es muy limitado en este podcast. Sí, bueno, la explicación del sueño sí está en el libro, pero si nos das un contexto así largo de pronto de lo que sucedió, podemos. Bueno, ella se ve como así en una montaña, yendo en una bici con muchas bolsas, está difícil la cosa, y al final como que se enfrenta, tiene que dejar las bolsas a un lado y Dios le dice como básicamente a través de ese sueño a Ellen que tienen que irse. Y ella pues le dice a su esposo, es decir, al hermano Jun, mira Jun, yo tuve este sueño y yo creo que Dios quiere que nos vayamos. Ellos estaban a un par de días de recoger una gran cosecha, porque pues ellos trabajaban en el campo. Y él dice que él no quería soltar, no quería irse. Estaban a nada de recoger la cosecha por la que han trabajado tanto tiempo. Y fíjate que Dios le da un sueño
Y es ese sueño cuando Dios le dice a José y le dice, toma a tu esposo y a tu hijo, o sea, al Señor Jesús, y vayan a otra ciudad. Y él dice que Dios le habló, pero él no obedeció. Mm. Él se aferró al avivamiento, se aferró a la cosecha y vino como ese orgullo espiritual a su vida y no aceptó como el llamado de Dios, como que sí, no le puso cuidado. Sí. Y después de esa situación pasa algo muy fuerte y es que es arrestado nuevamente. Y es muy triste pensar que de pronto los dos recibieron un sueño, pero de pronto en ese momento el afán de la situación, la circunstancia, lo que estaba sucediendo los llevó a ellos a no tomar la decisión. Yo pienso que poniéndome en esa posición y ya teniendo este contexto, si yo tengo un sueño y tú me lo cuentas, bueno, si tú tienes un sueño y me lo cuentas, o yo tengo uno y te lo cuento, yo creo que es revelación de ambos y podemos tomar una decisión. Desafortunadamente no la tomaron y lo volvieron a encarcelar, o sea, es como, bueno, digamos desde mi perspectiva, aquí en mi comodidad de mi casa, aquí sentado en esta silla, yo hubiera dicho, a mí me sueltan de la cárcel después de haber sufrido ese maltrato, esa violencia, que mi hijo no lo conozco sino hasta que tiene 4 años, yo lo primero que hago es irme Ujú, del país porque pues estoy viviendo en una dictadura, pero pues él lo hizo diferente ujú, y ahora está, por no obedecer a Dios, vemos cuál es la consecuencia, ¿no? Que lo vuelven a encarcelar. ¿Cuánto tiempo ujú. fue esta segunda cárcel? Todavía no lo hice. En esos 3 capítulos que leímos no lo hice, pero fíjate que hay algo que él aprende en este tiempo, recién llega a la cárcel, y es cuando él ve que el trabajo por la obra de Dios había sustituido el amor a Dios. Sí. Entonces es como que realmente es algo poderoso porque hay personas que nos escuchan que son cristianos, hacen parte de alguna iglesia cristiana y además de todo, hay un momento en la vida del cristiano donde tú estás en el servicio, estás conectado, incluso él dice, yo seguía orando igual como lo venía haciendo antes, pero ya no había ese fuego, ya no había ese primer amor, ya estaba más por encima de lo importante está, que es el amor a Dios, esa presencia realmente, esa comunión, esa sinceridad, la honestidad, lo real, puso por encima de eso las responsabilidades que conllevan el servir a Dios. Y este fue un momento en el que Dios le dijo, suelta el servicio, suelta el avivamiento, suelta las personas y toma tu familia y vete. Mm. Pero de pronto él estaba muy ocupado para escuchar. Sí. Y a veces nos pasa, a nosotros, a mí me ha pasado situaciones, gracias a Dios no he tenido que pagar una consecuencia como ir a parar en la cárcel, pero Dios ha sido tan bueno que cuando me pasa es como si Él con mucho amor me dijera, hija, no pierdas de vista lo importante por atender lo urgente. Y eso me ha llevado a examinarme constantemente. Creo que esa hace parte de la vivir delante de Dios y es el estar constantemente evaluándote, porque es tan fácil como que uno se pueda llenar de orgullo. De pronto algunos nos escucharon hablar del término orgullo espiritual. Y dicen, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No sé si tú quieras Ah, explicar. de pronto lo que pensaba respecto a esto es que no solamente hablándolo del libro, sino también tomándolo un poco acerca de la perspectiva nuestra y en este momento, muchas veces de pronto estamos persiguiendo causas y confundimos el estar ocupado con esa causa con verdaderamente luchar por esa causa. Entonces de pronto alguna vez abrazamos una causa y empezamos a actuar sobre esa causa y nos mantenemos ocupados y creemos que por estar ahí ocupados en esa causa estamos realmente sirviendo y a veces terminamos sirviéndole a personas que ni siquiera están en sincronía con esa causa. Ujú, Pero con respecto al orgullo espiritual es sí, como ese orgullo que se levanta porque tú crees que eres mejor que el otro que no tiene a Dios, mejor que el otro que no ora. Y esa es la falla, porque todo lo que sea orgullo es una falla, es un error. Y el orgullo nos aleja de Dios Sí, bastante. y es Pues un pecado difícil de identificar, ¿no?
Es un pecado bastante difícil de Porque el orgulloso identificar. dice, yo no soy orgulloso. ¿Yo orgulloso? Mírese usted. Y ahí es cuando más, eso me hace pensar mucho como en los fariseos, Mm, porque fíjate que ellos nunca aceptaron a Jesús por orgullo, porque siempre vieron a Jesús como menor, como más chiquito, como nosotros esperamos un Mesías que llegue con poder y algo ostentoso y que acabe con Roma, mm, pero no tenían la visión espiritual que tenía Dios. sí. Entonces el orgullo es eso, el orgullo nos lleva a condenar, nos lleva a juzgar, nos lleva a descalificar a otras personas. Mm. Y pues, ¿quiénes somos nosotros para hacer Y no hay eso? nada peor que un orgullo religioso, ¿no? Porque cuando uno cree que tiene la verdad absoluta en todo, pues eso lo motiva de pronto a tomar decisiones equivocadas y señalar al otro. Pero Mm. pues la misma escritura dice, ¿no? Antes de señalar a tu hermano por la astilla en el ojo, mírate tú que tienes un árbol o un tronco en el ojo, un árbol, un tronco. Imaginé el árbol. Anyways, el caso es que... Y bueno, ya de verdad, ahora sí, para terminar. eh, la última parte, que es como en la segunda prisión, Mm, el precio que él vive de la familia. Y de verdad esta fue una parte que a mí me sacó mis lágrimas, porque sí me parece muy cruel una realidad que él vive, y es que empieza a tener el regalo y el privilegio de poder recibir visitas de su familia. Para cuando su esposa lo visita, ya no está solo con Isaac, sino que ahora también tienen una nenita, una hija. Y dice que cada vez que ella iba a visitarlos, sus hijos iban siempre con la misma ropa, mm. siempre con la misma ropa, muy delgados, dice como que tenían la piel ya pegada a los huesos. Entonces, a pesar de que su esposa muy sabiamente nunca lo condenó ni le dijo, estamos así por su culpa, porque usted decidió seguir a Dios, porque usted decidió vivir para Jesús, estamos pasando hambre, necesidades. Nunca, él dice nunca, ella siempre llegaba con su mejor sonrisa. Pero luego conocemos la parte de él en donde ella cuenta que vive pues depresión y vive muchos momentos difíciles, pero Dios siempre la sostuvo. Y esa fue una escena bastante fuerte que me impactaba, y era precisamente eso, el ver la necesidad y no poder hacer nada por sus hijos ni por brindarles un futuro. Es algo que a él le cuesta muchísimo, y es el costo de la frustración de sentir, no tengo las finanzas para ayudarlos, para suplirles sus necesidades. No porque no las tuviera, sino porque estaba encerrado. Y pienso que en esa condición, pues primero ellos viviendo una pobreza extrema y segundo, pues la persona que también podía ayudar a la casa estaba encerrada. Y vemos un paralelo también aquí en esta última parte de una mujer que resulta ser, no recuerdo el nombre, pero Yuen, la está acá hermana buscando. Yuen. Y resulta que la hermana Yuen también era, dice que era una viuda millonaria de Shanghái y Shanghai. la descubren, la descubren predicando el evangelio. Entonces la meten a la cárcel. Mm. Y antes de su condena le dicen, bueno, usted tiene a sus dos hijos chiquitos acá al frente, Ujú. le damos esta opción. Si niega a Cristo, se va con sus hijos. Si no niega a Cristo, se va para la cárcel. Y ella dice, yo no puedo negar a Cristo. Se la llevan para la cárcel. Y creo que hay una parte aquí que contrasta y que también causa como de pronto esa pregunta que se la dejamos. Le dan 24 años de cárcel, 24 años de cárcel. El hijo lo cría, lo termina criando el el Estado Estado. y ella cuando sale de la cárcel trata de reconciliarse con su hijo y ella dice, Jesús me quitó a mi madre, entonces yo por qué voy a creer en Jesús. Pues obviamente el adoctrinado y también con el dolor de ver que su madre se decidió por Jesús en lugar de por él. Posiblemente pasó muchas necesidades. Pero está el contraste también de personas que fueron de pronto a ese punto de elegir o sea, a mí me cuesta de pronto la situación de elegir entre tu familia y Cristo. Si a mí me hicieran esa pregunta, No no sabemos qué sabría qué responder. Se la responderíamos. dejamos a ustedes para que la ¿Ustedes qué respondan. responderían? Ya para cerrar, y les dejo, está abierto el debate para que también, si ustedes quieren, pueden participar en los comentarios o a través de nuestras redes sociales en Instagram. Eh, yo creo que en el caso específico de ella podría decir dos cosas.
Una, o que era algo especial, era lo que ella tenía que vivir en ese contexto, en ese espacio de tiempo, porque estoy segura que por la historia de ella muchas personas recibieron a Jesús. Y la otra contramoneda es que de pronto en algún momento Dios también le habló, como le habló al hermano Jun, deja, vete con tus hijos, pero de pronto ya se dejó llevar por el avivamiento, por el servicio y no confió en que Dios ya tenía todo Sí. planeado. No lo sabemos nosotros, lo sabe Dios Y cuando lleguemos allá. probablemente nunca lo No, yo creo sabremos. que no lo vamos a entender. Y hay cosas en la vida que nos pasan así. A veces uno quiere entenderlo todo, Mm. pero pues, ¿quiénes somos nosotros, simples seres humanos, para entenderlo todo? Y para quererlo entender, para entenderlo todo y para comprenderlo todo. Pienso que Ujú. esa es la lucha de pronto de muchos, el que quiero comprender todo. Y a veces esos saltos de fe se tratan precisamente de, le dejo esto en manos de Dios y confío en Él. Ujú. De hecho, el perdón es una de esas situaciones. Yo no cobro ninguna, como no cobro venganza, sino perdono y que sea Dios el Ujú. que actúe allí. Y bueno, hemos llegado a este punto y les queremos agradecer a todos por habernos acompañado hasta aquí. Yo sé que los capítulos se han alargado, se han encogido, pero queremos ser lo más puntuales con este libro porque ha sido muy especial para nosotros. Esperamos que para ustedes también lo sean. Consíganlo si lo pueden conseguir en PDF, en físico, y queremos darles las gracias por acompañarnos hasta este punto. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? No, gracias a todos por conectarse. Los próximos 3 episodios también están así, brutales, entonces los esperamos todos los jueves por el mismo lugar. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Spotify y también Apple Podcast como Más que un Like Podcast. Ya estamos por terminar este libro y si nos quieren dejar alguna sugerencia del que quieran leer después de esto, estamos atentos a ustedes. Chao a todos. Chao.